Cadenas de cristal. Capítulo 9. Y comenzará la venganza. Karen se encontró con el hombre en la cámara que había estado evitando en los últimos días. Las velas casi se habían consumido desde la última visita de Candy, pero él había colocado una nueva en el candelabro. Mientras sus hombres saqueaban la fortaleza, Karen se preguntaba qué motivo tendría para estar allí, ya que bastaba con una sola mirada para darse cuenta de que solo había una cama en la habitación, nada que pudiera reclamar como botín. La joven se lo pensó antes de hablar. Él se mantenía de pie, con la mirada fija en el lecho. A pesar de haberse despojado del yelmo, aún llevaba la cofia de malla cubriéndole la cabeza. Su imponente estatura y la enorme anchura de sus hombros le recordaron a Karen que... ¿Qué es lo que buscas? Ella se sobresaltó al escuchar la pregunta, dado que el hombre no se había girado para mirarla cuando ella se acercó a la puerta, y tampoco Karen había proferido ningún sonido que le alertaran de su presencia. Tampoco se volvió hacia ella en ese momento. En lugar de eso, se inclinó para recoger las cadenas del suelo. Su actitud impasible heló la sangre de la mujer, quien lo observaba con una mezcla de fascinación y horror. Enroscó las gruesas cadenas alrededor del cuello y las dio un par de vueltas, como si fueran un macabro adorno que colgaba desde sus hombros hasta su cintura. Un escalofrío recorrió la piel de la doncella y una pregunta angustiosa se formó en su mente. ¿Para qué las habría recogido? Respóndeme. Su tono grave y exigente sobresaltó de nuevo a Karen, quien apenas pudo balbucear. Dicen que eres el señor de Ashendel. ¿Es cierto? Los ojos glaciares del hombre la miraron tan fríos como el hielo. Sí. Con la voz temblorosa por la angustia, ella suplicó. Por favor, ¿qué le has hecho a mi señora? Ella no ha regresado. Y no regresará, jamás. La respuesta del hombre fue tajante, despiadada, como un cuchillo que cortaba la esperanza de raíz, y a ella le enfureció. Sin embargo, al pronunciar la última palabra, él se giró y Karen instintivamente retrocedió. No sois vos quien decide su destino, sino la compasión de Dios, replicó ella con firmeza, sin poder contenerse. Una comisura de sus labios se curvó en una mueca amenazadora. ¿Y por qué no yo? Karen se debatió entre la posibilidad de huir y la de suplicarle clemencia. La imagen de su dulce Candy en manos de ese hombre le llenó los ojos de lágrimas. «No la lastimes, por favor», imploró horrorizada. «Ella no tuvo otra opción». «Cállate», rugió él. «¿Acaso crees que puedes excusar lo que me hizo? Sus motivos no me importan. Juré que nadie me haría daño sin pagar 10 veces más». «Pero ella es una dama», protestó Karen. «Y solo por ser mujer le he perdonado la vida», replicó él con furia. «Pero eso no cambia su destino, y tampoco lo hará tus súplicas. Así que no me ruegues por ella, o te juro que correrás la misma suerte». Karen se quedó en silencio mientras Terry la dejaba atrás para entrar en una habitación al otro lado del corredor. Sin embargo, él notaba su presencia persistente cerca de la puerta, con las manos entrelazadas y las lágrimas inundando sus suaves ojos color avellana. Terry se sentía en deuda con ella, pero si volvía a implorarle por esa hechicera de cabellos dorados, le enviaría sin contemplaciones a las mazmorras. No era un hombre que concediera segundas oportunidades. La alcoba, ostensiblemente más amplia, estaba dispuesta para un señor
con todas las comodidades. Aunque costosas, estas eran limitadas y pocos objetos personales revelaban su identidad. Sin embargo, Terry no albergaba dudas. Abrió bruscamente el único arcón presente y la profusión de prendas finas confirmó sus sospechas. Aún así, preguntó: «¿Esto le pertenece?» Karen apenas logró articular una respuesta. «Sí». «Mis hijas podrán aprovecharlas». La indiferencia con lo que lo dijo logró que el temor de la mujer cediera paso a una furia avivada, pero no era tan necia como para mostrarla en ese momento. «Es lo único que le queda». Él se volvió hacia ella y en esos ojos llenos de odio no faltaba la muestra de sentimientos, al igual que antes en su voz. «No», refutó con frialdad. «Lo único que le queda es la piel de su espalda y los harapos que yo decida darle, aunque no olvido que a mí me concedieron aún menos». Karen observaba al hombre, comprendiendo que en él no había ni un ápice de indiferencia. Solo el deseo de venganza lo impulsaba a arrebatarle los vestidos a Candy. No obstante, probablemente ese era el menor de los castigos que tenía reservados para ella. Karen se sentía impotente, incapaz de encontrar la forma de ayudar a su señora, pues ese hombre se negaba a reconocer que ella también había sido una víctima, al igual que él. Sin duda las razones de Candy no pesaban nada para un hombre de tal posición. No era un simple sirviente ni un caballero de baja estofa, sino un señor encumbrado. A un señor no se le podía hacer lo que le habían hecho a él, pues sencillamente uno no viviría para contarlo. El temor de Karen se intensificó, pero esta vez tampoco era por su propia seguridad. «¿Piensas matarla?». Sus palabras la helaron la sangre. «Ese sería un placer demasiado breve», refutó con acerada despreocupación. «No la mataré. Es mi prisionera. Jamás la liberaré por un rescate, ni permitiré que escape de Ashendel. Me servirá hasta su último aliento». Con voz temblorosa, ella le rogó: «¿Acaso no tienes un mínimo de compasión?». Su mirada se endureció aún más. «¿Por aquellos que me han hecho daño? No, mujer, no la tengo». Sus ojos recorrieron la habitación antes de preguntar: «¿Montfort tenía familia?». Karen estaba demasiado consternada para cuestionarse la pregunta que él había formulado. «Creo que un hermano». «Bien, en este lugar solo encontrará vestigios calcinados», aseguró, «y el destino del hermano de esa mujer no será mucho mejor». Los ojos de Karen se dilataron. «¿Pretendes incendiar la fortaleza también?». Ella no podía comprender ese absoluto deseo de venganza. Candy fue coaccionada a actuar solo por Quental. Si la venganza se centraba solo en ese lugar, quizás podría entenderlo. No iba a lamentar que lo quemaran, y sabía que a Candy tampoco le molestaría que desbarataran los codiciosos planes de Neil. «¿Y qué va a pasar con los servidores que no tengan un lugar donde vivir?», preguntó Karen con cautela. Él respondió con indiferencia, encogiéndose de hombros, pero afirmó: «No voy a quemar el pueblo, excepto la posada», agregó con aspereza. «Los habitantes del castillo pueden mudarse al pueblo, o yo los distribuiré por alguna de mis propiedades, lo que sin duda mejorará su situación, a juzgar por su aspecto demacrado». Luego dirigió una mirada aún más amenazante a Karen y a la fina túnica de lana que vestía. «Tú no vives aquí, ¿verdad?». «Llegué hace apenas 3 días cuando trajeron a mi señora». «En ese caso eres libre. Te enviaré de vuelta a tu hogar». ¿A su hogar? Debía volver a la morada de Neil, que pronto sería asediada por Ashendel, o regresar a su verdadero hogar en Elnor, que había sido capturado y que Neil estaba decidido a recuperar. Ambas opciones la condenaban a vivir en medio de la guerra y la devastación, pero Karen no quería revelarle eso,
Si él no sabía quién era Candy, o que el hermanastro de Candy era su enemigo acérrimo, ella no sería quien se lo dijera, ya que eso solo intensificaría su ansia de venganza. «Mi hogar está en ruinas», fue lo único que dijo. Él la observó con el entrecejo fruncido, un gesto que hizo estremecer a la mujer, pues ahora parecía aún más cruel. «Del mismo modo que castigo a aquellos que me ofenden, también recompenso a quienes me sirven. Si lo deseas, puedes ir a vivir al castillo de Ashendel». ¿El lugar al que había enviado a Candy? Karen no había esperado algo así y casi no podía dar crédito a su buena suerte en medio de tanta calamidad. Él se percató de la satisfacción que inundaba a la joven y la interpretó con precisión, desestimándola sin rodeos. «Escúchame bien, mujer», prosiguió. «Si decides ir al castillo de Ashendel, será para servirme a mí y a los míos, no a ella. A ella jamás volverás a servirla. Si no puedes jurarme fidelidad». «Puedo», se apresuró a responder Karen. «Lo haré con gusto». «¿Sí?», replicó él con escepticismo, la duda aún presente en su mirada expresiva. «Eso está por verse. Pero dime, ¿me dirás el nombre del hermano?». Las repercusiones de esa información la asaltaron. Neil no correría mayor peligro si Ashendel descubría su nombre, ni tampoco si su enemigo le encontraba, pues ya era víctima de su odio. No obstante, Candy soportaría un tormento aún mayor si él confirmaba su identidad. Incluso podría cambiar de planes y asesinarla para obtener el control total de las propiedades de la dama. Pero ¿no era probable que él se enterase del nombre de Neil durante su estancia? No, los sirvientes solo lo conocían como Lord Neil, y dudaba que Terry interrogase a todos los hombres del pueblo. «Mujer, ¿por qué dudas?», inquirió. «Seguro que conoces su nombre». Karen clavó una mirada desafiante en su interlocutor, dispuesta a afrontar toda su furia. «Sí, lo conozco, pero no lo revelaré. Aunque ella lo detesta, ahora él es la única esperanza que mi señora tiene de protegerse de ti. No la ayudaré, pero tampoco te ayudaré a ti contra ella. Si me exiges eso, me veré obligada a rechazar tu oferta». Él la observó durante largo tiempo antes de preguntar: «¿Por qué no me temes?». «Te temo». El hombre gruñó. «Lo ocultas muy bien». Sin embargo, su respuesta fue pasiva, limitándose a soltar un gruñido característico, lo que le indicó a Karen que estaba resignado a las circunstancias, aunque claramente no estaba satisfecho con ellas. En ese momento, la joven se sorprendió a sí misma sonriéndole, preguntándose si en realidad era tan cruel como aparentaba ser. La sonrisa de la mujer no le gustó a Terry, pero no le hizo más preguntas. Le ordenó que recogiera sus cosas y envió a uno de sus hombres a retirar las ropas. Margaret y Agnes podrían usarlas después de algunos arreglos, ya que ambas jóvenes eran un poco más altas que la mujer del cabello dorado. A él le gustaría ver que otras mujeres usaban las pertenencias de Candy. Las mujeres concedían gran importancia a la ropa. Sí, eso le agradaría, y también lo complacerían muchas otras cosas. Era necesario encontrar una recompensa adecuada para Alexander Warner, quien había demostrado una rápida capacidad de respuesta en esa situación crítica. Sir Alexander ahora estaba al mando de los hombres que Terry había traído para escoltar a Susana en su viaje a Ashendel. El grupo incluía a otros 15 caballeros, algunos de mayor edad que Alexander. No obstante, Terry se había sentido impresionado por las diestras habilidades del joven en varias escaramuzas del año anterior. Por el momento, lo había recompensado, ascendiéndole a capitán de la guardia. El joven capitán había actuado con diligencia cuando Terry no se encontró con sus hombres según lo planeado. Alexander envió a varios caballeros de regreso al pueblo de Krental para comprobar qué lo había retrasado.
el posadero afirmó que Terry ya se había ido apenas se abrieron las puertas del pueblo esa mañana. La mentira se descubriría al atardecer. Claro que Alexander no tenía razones para dudar de la versión que le dieron. Supuso que Terry ya no estaba en el pueblo y comenzó a buscarlo en la campiña y los alrededores. Pero los bosques hacia el oeste eran densos y 25 hombres no podían cubrir mucho terreno con la rapidez que Alexander deseaba. Además, necesitaba mantener a varios en el camino para recibir a Susana cuando llegara a su grupo. Luego de eso, Alexander optó por enviar un mensajero a la propiedad más cercana de Terry buscando ayuda. Esta era la fortaleza de Silvercrest, bajo el dominio de su vasallo, Sir Thomas Mason, y se encontraba a solo 2 leguas al sur de Crental. Mientras tanto, Susana había llegado y se sintió perturbada al darse cuenta de que Terry no estaba allí para recibirla y, de hecho, había desaparecido. Un segundo vasallo se encontraba visitando a Sir Thomas en el momento de la llegada del mensajero de Alexander. Sir Charles, con un ejército de casi 300 hombres bajo su mando, se había unido a Sir Thomas. Esa mañana, Terry se reunió con sus hombres dispersos en la región y recibió la noticia de que Sir Thomas y Sir Charles llegarían en pocas horas con sus 2 pequeños ejércitos, con la intención de destruir Crental si Terry aún no había sido encontrado. La sorpresa y complacencia de Terry no podían haber sido mayores. Había previsto la posibilidad de perder varios días enviando a Ashendel la orden de reunir más hombres, puesto que Sir Thomas ya le había concedido sus 30 días de servicio del año durante el asedio a 2 fortalezas del señor de Ligan, su más reciente enemigo. No habría asignado más tareas a Thomas, aunque estuviera impaciente, pero Thomas había venido voluntariamente y Sir Charles simplemente disfrutaba de la batalla. Por eso siempre tenía a su disposición un pequeño ejército de mercenarios. De hecho, Terry acababa de enviar a Charles de vuelta a casa para que se recuperara de sus asuntos personales, ya que el joven señor había estado sirviendo a Terry durante casi medio año y no mostraba signos de querer ser dado de baja. El único contratiempo del plan fue la impaciencia de Lady Susana. Tras un breve campamento de apenas un día, partió al siguiente con su escolta. Terry no comprendía qué le había impulsado a actuar de esa forma, y no le había dejado a Alex ningún mensaje, solo las palabras: «Continúo mi camino». Si bien no deseaba castigarla antes de la boda, tampoco estaba dispuesto a tolerar esa actitud absurda de una esposa. Él había dejado a Alex al mando de los hombres y ella debería haberse subordinado a Alex. Sin embargo, ni siquiera ese contratiempo podía empañar su victoria. La visión de Lady Candy Montfort de pie y solitaria en el patio le había inundado de un placer feroz. La había capturado, tal como había jurado, la tenía a su disposición y ella lamentaría eternamente haberse visto envuelta en esa situación. Terry abandonó Crental, pero no sin antes incendiar personalmente la cama que lo había mantenido prisionero e impotente. Además, envió a 20 hombres adicionales para asegurarse de que su prisionera no escapara.